Shabbat Shalom, everyone. Shabbat Shalom, todo el mundo, todos. La paracha de hoy es la paracha Bo, que se encuentra en Éxodo 10, del 1 al capítulo 13, 16. El Éxodo marcó nuestro nacimiento como pueblo y se requiere de nosotros recordar el día que salimos de Egipto, todos los días de nuestra vida. De hecho, cuando Dios se reveló a nosotros en Sinaí, se presentó no como el creador del cielo y la tierra, sino como tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Pues el elemento definitorio de nuestra relación con Dios no es el que seamos seres creados por Él, de los que hay muchos en este mundo, sino el que somos seres libres, seres en quienes Él ha investido de su propia eternidad e infinidad, seres facultados por Él para trascender las limitaciones del mundo material y los límites de su propia naturaleza. Bo significa ven. El nombre deriva del versículo de apertura de la parashá, en el que Dios instruye a Moshe, ven al faraón, para advertirle de la séptima plaga, la de langostas, y una vez más, transmitir la demanda divina que el regente de Egipto deje en libertad a los hijos de Israel. La Torá considera el nombre de una cosa como la articulación de su esencia. Ciertamente, así es el caso con los nombres propios de la Torá, para sí misma y sus componentes. El nombre de una parashá siempre transmite su mensaje primario. Por lo tanto, sería de esperar que esta parashá que habla del éxodo se llamara éxodo o libertad o algún otro nombre que exprese la importancia de este suceso tan importante en la historia de Israel. En cambio, deriva su nombre de la presentación de Moshe ante el faraón. Un evento que no parece más que preliminar al éxodo. De hecho, el concepto del líder de Israel yendo al palacio del faraón para solicitarle dejar partir al pueblo judío, implicando que los judíos todavía están sometidos a Egipto y su gobernante, parece la antítesis misma del éxodo. La frase ven al faraón también evoca mucha discusión entre los comentaristas. ¿Por qué Dios dice a Moshe que venga al faraón? ¿No hubiera sido más apropiado decir ve al faraón? El Zohar explica que Moshe temía enfrentarse al faraón dentro de su palacio, en el eje de su poder. De modo que Dios prometió a Moshe que él mismo lo acompañaría al faraón. La palabra ven, así, ha de ser entendida en el sentido de ven conmigo. Dios dice a Moshe, ven conmigo al faraón. También existe otro significado más para la frase ven al faraón. Ven en el sentido de ingresa a su interior, para liberar al pueblo de Israel de la grande y potente serpiente. No bastaba con meramente ir al faraón. Moshe debía introducirse en el núcleo del faraón, en la raíz misma de su poder. Aquí se le está dando un sentido místico a la situación, pero es interesante analizarlo y ver qué podemos aprender. ¿Quién es el faraón y qué representa? ¿Cuál es su esencia más íntima? ¿Por qué temía Moshe enfrentar al faraón en su palacio si Dios mismo lo había enviado allí? ¿Y de qué manera venir dentro del faraón constituye la clave para el éxodo de Egipto y la liberación del alma del hombre? La maldad del faraón no se define por la promiscuidad que caracterizaba a los cultos paganos de Egipto, ni por su esclavización y tortura de millones, ni por bañarse en la sangre de los degollados, sino por su egocentrismo, por considerarse a sí mismo la fuente y norma de todo. Pues esta es la raíz de todo mal. El egocentrismo podría parecer un pecado benigno en comparación con los actos de crueldad y depravación en que el hombre puede hundirse, pero es la fuente y esencia de todos ellos. Cuando la persona considera su ser definitorio de lo correcto e incorrecto, su moralidad, y podría ser inicialmente el hombre más moral de los hombres de la tierra, está despojada de valor. Semejante persona es en última instancia capaz de cualquier acto, de considerarlo crucial para sí mismo o para su autodefinida visión de la realidad. En última instancia,
Cada acto de bien es un acto de abnegación y cada acto de mal es un acto de autodeificación. Cuando una persona hace una buena acción, ya sea si implica contribuir con una única moneda para caridad o dedicar la vida entera a una causa divina, está diciendo, hay algo más grande que yo, a lo que estoy comprometido. Cuando una persona infringe la voluntad divina, sea con una transgresión menor o con el más atroz de los crímenes, está diciendo, como el faraón, mi río es mío y yo me he hecho a mí mismo. Entonces, el ego es malo, es este componente fundamental de nuestra alma, un implante ajeno que debe desarraigarse y ser desechado en nuestra procura de bien y verdad. En el análisis final no, pues la realidad es que no hay nada aparte de él, que nada es contrario o siquiera separado del creador y la fuente de todo. El ego, el sentido del propio ser con que nacemos, también deriva de Dios. De hecho, es un reflejo del divino ego, porque Dios se conoce a sí mismo como la única auténtica existencia. Nosotros, creados a su imagen, poseemos una aproximación de su ser. No es el ego lo malo, sino el divorcio del ego de su fuente. Cuando reconocemos nuestro propio ego como un reflejo del ego de Dios y lo sometemos al suyo, se convierte en la fuerza impulsora de nuestros esfuerzos por hacer del mundo un lugar mejor, más divino. Cuando Dios ordenó a Moshe, ven al faraón, Moshe ya había estado visitando al faraón durante muchos meses, pero había estado tratando con el faraón en sus diversas manifestaciones. Faraón el pagano, faraón el opresor de Israel, faraón el dios de su propia manufactura. Ahora se le estaba diciendo que se introdujera en la esencia del faraón, en el alma del mal. Ahora se le estaba diciendo que penetrara más allá de la maldad del faraón, más allá del mega ego que insiste en que yo me he creado a mí mismo, para enfrentar la esencia del faraón. Dijo Dios a Moshe, ven al faraón, como si dijera, ven conmigo y juntos penetraremos en el gran palacio de la serpiente. Descubrirás que el mal no tiene sustancia ni realidad, que todo lo que es la malversación de lo divino en el hombre. Cuando aprendas este secreto, ningún mal te derrotará jamás. Cuando aprendas este secreto, tú y tu pueblo serán libres. Cuando descubrimos quiénes somos en realidad y para qué existimos, somos libres. En otro orden de ideas, ¿qué acerca de la plaga de la oscuridad? Nuestros sabios nos enseñan que la plaga de la oscuridad que envolvió a Egipto no fue una oscuridad corriente, sino que fue una oscuridad tan intensa que un hombre no pudo ver a su hermano durante estos 3 días. La oscuridad era como una ceguera en la cual las personas se chocaban unas con otras. Días en los cuales la oscuridad fue tan espesa que ningún hombre se levantó de su lugar. Quien estaba sentado no pudo pararse y quien estaba parado no pudo sentarse. Esta oscuridad era palpable, como un gel inmovilizador. Durante todo ese tiempo, la Torá nos dice que para todos los hijos de Israel hubo luz en sus moradas. ¿Por qué la Torá especifica que la luz estuvo en todas sus moradas? Porque no dice solamente los hijos de Israel tuvieron luz o la oscuridad no afectó a los hijos de Israel. La oscuridad tiene dos peligros. Uno, oscuridad trae consigo confusión. Un poste de luz puede ser confundido con una persona o viceversa. Y en segundo lugar, temerosa de chocar contra una pared, una persona puede paralizarse en un estado de shock. Nosotros vivimos en una era de oscuridad espiritual, en la cual las personas se chocan unas con otras en su ceguera. Tratan de encontrar algo para obtener una elevación espiritual instantánea. No se puede diferenciar entre un poste y un hombre. Se ha alcanzado un nivel de completa inmovilidad espiritual. Temerosos de caer en un pozo, el mundo se ha estancado. Sin embargo, en estos tiempos de gran oscuridad, el esplendor de la Torá continúa brillando como un faro en un mundo oscuro. Y para todos los hijos de Israel hubo luz en sus moradas. Imaginemos un momento cómo se sentiría un israelita dentro de su casa con luz. Podemos pensar que si miraba por su ventana y veía tan grande oscuridad, podría sentirse triste. O al contrario, se sentiría alegre y agradecido de que en su casa había luz y podía moverse sin miedo a tropezar. Disfrutemos esa luz que se nos ha dado para no tener miedo de ver lo que hay a nuestro alrededor y no quedarnos sentados en el mismo lugar, sino que podamos movernos con libertad. Una pequeña luz disipa una gran oscuridad. El primero de Nisan, Dios le dice a Moshe y a Aarón,
que saldrán de Egipto, y ese mes debe ser contado como el primero del año. Esto nos señala la importancia del evento del Éxodo, ya que todos los meses se cuentan en relación con este. En vez de darles nombres específicos, se les enumera en relación con la salida de Egipto, tal como sucede en los días en hebreo, que son enumerados en relación con el Shabbat. Yom Rishon, primer día, y así sucesivamente, cumpliéndose cada ciclo respecto al Shabbat. Desde la creación del mundo hasta la salida de Egipto, Dios fijaba el comienzo de cada mes. Al crearse Israel como pueblo, les instruye con misbah, precepto de Rosh Hodesh, bendición del mes, que sería luego determinado por el Bet Din, tribunal, a partir del reporte de 2 testigos que observaran la luna nueva. En la actualidad nos seguimos por un calendario fijo, establecido por Hillel Hanassi, en el cual está indicado el comienzo de cada mes que bendecimos. Nuestro calendario es lunar con los ajustes al calendario solar, porque Pesa debe ocurrir según la Torá siempre en primavera. El pueblo de Israel es comparado a la luna, cuya luz va disminuyendo hasta que desaparece. Pero es precisamente en este instante que renace la luna nueva, creciendo en forma constante. La historia de Israel a través de las épocas refleja el ciclo lunar en el exilio de Egipto. Después de llegar al máximo de la opresión, comenzaba la renovación de la esperanza. En nuestra vida personal también a veces ocurre lo mismo. Cuando estamos en un punto donde parece no haber esperanza, debemos recordar que la parte más oscura de la noche es precisamente aquella que se produce antes del amanecer. En la 10ª plaga, la plaga de los primogénitos, los israelitas tuvieron que poner una marca de identificación en sus casas para no verse afectados. Se les ordenó que depositaran la sangre de la ofrenda del Cordero Pascual en el umbral de sus puertas. Se les advirtió que se quedaran en casa hasta la mañana. El Midrash ofrece una explicación de por qué eran necesarias estas precauciones. Una vez que el destructor tiene libertad de acción, no puede distinguir entre el bien y el mal. Esta señal especial fue necesaria para desviar al ángel de la muerte. ¿No tuvo este ángel libertad de acción en las 9 plagas anteriores? ¿Por qué los hijos de Israel no tomaron medidas para protegerse antes? La respuesta radica en el hecho de que el sacrificio del primogénito fue esencialmente diferente de las plagas que lo precedieron. Las primeras 9 plagas trajeron un tipo específico y limitado de daño y devastación. Esta última plaga fue el clímax, el momento final del proceso del parto, alcanzado cuando Moisés informó a los egipcios acerca de la plaga que se avecinaba, la muerte del primogénito, según Éxodos 11, 4 y 8. Antes de salir de Egipto, cada familia de Israel tenía que ofrecer una oveja, un corbán de pesa, que era una deidad para los egipcios, y aquellos que no la tenían, y aquellos que no la tenían, que tenían que someterse a la circuncisión. Después de la 10ª plaga, la muerte del primogénito, además de los animales que adoraban los egipcios, el faraón le suplicó a Moisés que se llevara a su pueblo. 70 personas llegaron a Egipto y miles se fueron, incluidos 600.000 hombres mayores de 20 años. La salida de Egipto se produce el 15 de Nisan, cuya celebración tiene lugar en Pesa, que debe celebrarse eternamente a lo largo de todas nuestras generaciones. La historia del Éxodo debe recordarse en todos sus detalles al obedecer sus misbot, mandamientos. Debemos asegurarnos de que todas nuestras acciones y aspiraciones a lo largo de la vida estén guiadas por el recuerdo de esta historia que simboliza nuestra libertad. La salida de Egipto no se trata solo de la liberación de los hijos de Israel que fueron esclavizados allí, sino de la liberación del espíritu de todos nosotros. Por eso es tan importante estudiar el Éxodo, hasta el punto de que todos los años en la noche del Seder de Pesa se nos ordena vernos a nosotros mismos, como si hubiéramos salido de Egipto. Por eso se nos ordenó recordar la salida de Egipto todos los días y todas las noches. En cierto modo, el Shabbat y cada una de las fiestas se instituyeron como recordatorio de la salida de Egipto, ya que fue allí donde el espíritu se liberó del yugo de lo que no le permite ser libre para servir al Creador. Para los israelitas fue el momento de romper con el mundo anterior en el que habían vivido en esclavitud, para abrirse caminos a la libertad, a la tierra que el Eterno les había prometido.
Pero también para nosotros hoy salir de Egipto es deshacernos de todas las formas de idolatría para acercarnos a lo divino, al único Dios que incesantemente se revela y nos da a conocer sus destinos. Salir de Egipto es adentrarse en nuestras almas y corazones para encontrar la libertad. Salir de Egipto es encontrar a Dios y caminar con Él. Shabbat Shalom.